Mire, había reservado los titulares internacionales, los titulares que tienen que ver con Colombia, dentro de los titulares internacionales para esta hora y que sirvan como contexto para dar la bienvenida a nuestra invitada, que ya está vía Zoom. Pero, a ver, vamos a remitirnos a Mundo UR para comenzar. El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Francisco Cuides, reportó 19 atentados terroristas en el suroccidente del país. Escuche. Frente a los ataques terroristas perpetrados en las últimas horas en el suroccidente del país, las Fuerzas Militares de Colombia rechazan de manera categórica y enérgica esos cobardes actos que atentan contra la tranquilidad de la población civil y constituyen una flagrante violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se han presentado un total de 19 eventos terroristas, 12 en el departamento del Cauca y 7 en el departamento del Valle del Cauca. Desde la noche anterior hemos igualmente logrado neutralizar 6 eventos terroristas más en esta región. El comandante responsabilizó de estos hechos a las estructuras residuales de las disidencias de las FARC. Los responsables de esos atentados son las estructuras residuales de las disidencias de las FARC, la Jaime Martínez, la Carlos Patiño y la Dagoberto Ramos. Ante esa situación, se han impartido órdenes precisas a las unidades de las fuerzas militares que permitan restablecer el orden público y la tranquilidad de los habitantes de esa importante región. Eso en Mundo UR. Ahora en F leemos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes ayuda a Estados Unidos para investigar el atentado que el sábado dejó gravemente herido al senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay durante un acto de campaña en Bogotá. El senador y precandidato presidencial colombiano Uribe Turbay, herido en este atentado, permanece en estado crítico, pero estable, lo señaló este martes la Fundación de Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado. Y una nota más la tiene AFP, y es que tropas del Ejército de Colombia abatieron a Wilmar Pazu Rivera, alias Cholinga, jefe de un frente de las disidencias de las FARC, que opera en el suroeste del país, en una operación realizada en una zona rural del convulso departamento del Cauca, según informó el martes el propio presidente Gustavo Petro. Ahora, ¿qué tenemos hasta el momento? Y ya para dar la bienvenida a nuestra invitada, lo que dice el comandante general de las fuerzas militares: 19 atentados terroristas, pero si revisamos un diario como El Espectador, por ejemplo, en su página web hasta ahora nos dice que ya se registran 28 heridos y 3 policías muertos, que han dejado esos 24, no habla de 19, habla de 24 ataques armados en el Valle y Cauca. Y por eso establecemos contacto a esta hora con Lina Cárdenas, es periodista de la FM Cali. Vamos a hablar de esta situación que hoy lamentablemente atraviesa Colombia. Lina, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola Román, buenos días para usted y para toda su audiencia. Sí, aquí amanecemos en el suroccidente del país con mucha tensión por esos hechos terroristas que se registraron durante el 10 de junio. Y es que les hablo desde Cali. Cali es la capital básicamente del Valle del Cauca, pero también del suroccidente colombiano, en donde hemos sido víctimas de esta ola violenta. Como usted bien lo decía, estamos hablando de más de 20 ataques terroristas perpetrados por el Estado Mayor Central de las Disidencias de alias Iván Mordisco, que delinquen en el suroccidente del país. Y es que para hacerles un panorama de lo que ha sucedido durante el 10 de junio, les voy a hablar primero de lo que ha sucedido en el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca estamos hablando de 9 hechos terroristas que dejan solo en este departamento 5 personas muertas, y estamos hablando de 63 personas heridas, entre ellas 3 niños, 3 menores de edad, y 6 de los heridos se encuentran graves. También estamos hablando de lo que sucedió en el vecino y, como usted bien lo decía, convulso departamento del Cauca. Allí ocurrieron más de 10 atentados terroristas que dejan a policías muertos, en donde ocurrieron varios carros bomba en 2 municipios de ese departamento. Lo que les puedo decir en los hechos más graves que se registraron, por ejemplo, aquí en Cali, sucedieron en la estación de policía Meléndez, esto al sur de la ciudad, en donde fue atacada con una motobomba que dejó una persona muerta casi que simultáneamente. Es que, Román y oyentes, los ataques fueron de manera simultánea, todos ocurrieron en un lapso de 6 horas en estos 2 departamentos. Luego del atentado contra la estación de policía Meléndez, hubo una motobomba en la estación de policía Los Mangos, al oriente de la capital del Valle del Cauca, que dejó otra persona muerta. Luego en Guachinte, esto es zona rural de Jamundí. Jamundí es un municipio que está al sur de Cali, que colinda con el norte del Cauca, esos municipios del norte del Cauca, que son ciudades muy pequeñas en donde delinquen estos grupos armados,
pues en esta zona, en Jamundí, activaron una maleta bomba que dejó 3 personas muertas. Esos fueron los ataques que más dejaron personas fallecidas, personas heridas. Sin embargo, también hubo otros ataques con explosivos, por ejemplo, en Buenaventura, que es el puerto más importante del Pacífico colombiano. Hubo un atentado contra un CAI de la policía, también hubo la presencia de cilindros. Estos cilindros de gas estaban pintados con el tricolor colombiano, amarillo, azul y rojo, y tenían las insignias de las disidencias de las FARC. También hubo otra detonación que fue controlada por parte de la policía, era una maleta bomba que fue denunciada por la comunidad y la policía llegó al sitio y la detonó de manera controlada. Pues estos fueron los hechos que sucedieron en el Valle del Cauca. Sin embargo, si nos remitimos al Cauca, el Cauca, como bien lo decía el comandante de las fuerzas militares, primero, sobre todo la jornada del 10 de junio, hubo hechos terroristas en 10 municipios, acciones que estarían relacionadas con el tercer aniversario de la muerte de alias Majin Buu. ¿Quién era alias Majin Buu? Alias Majin Buu era un cabecilla del Frente de Dagoberto Ramos que hace parte de esta estructura de las disidencias que les estoy comentando, que se llama el Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco. Pues al parecer estos hechos terroristas estarían relacionados con la conmemoración del aniversario de la muerte de este cabecilla. Pues en el Cauca el balance es de 2 carros bomba, uno que fue activado en el Bordo y otro en Corinto. Hubo también un ataque con explosivos lanzados desde drones, esto en Suárez y Santander de Quilichao, un ataque con granada a la estación de policía de Buenos Aires, hostigamientos en Toribío, en Timbiquí, en Morales, hubo el asesinato de un patrullero de la policía, también hubo otro patrullero de la policía que fue asesinado en Villarrica. En ese municipio activaron un bus bomba, un bus de servicio intermunicipal, fue activado y explotado por parte de estos grupos armados. Pues a esto, Román, hay que decir que no solo está el temor de las personas, sino las pérdidas económicas de los daños que se han generado por estos atentados terroristas. Y esto se da en un ambiente, como usted bien lo decía, un ambiente muy tenso de violencia política en donde el sábado pasado pues atentaron contra un precandidato presidencial, esto fue en Bogotá. Sin embargo, lo que dicen las autoridades y dicen algunas fuentes es que estos hechos podrían estar relacionados. ¿Qué también es lo que está sucediendo? Por ejemplo, para hoy se tenía prevista la visita del presidente Gustavo Petro aquí, a Cali. Cali es una de las ciudades que más ha apoyado la gestión del mandatario colombiano, pues a pesar de esta división que existe en Colombia respecto a ideologías y a temas políticos, pues el mandatario ya había anunciado la semana pasada que iba a venir acá a participar y a de una concentración social para pues firmarse, esperaría que firmara un decreto sobre la consulta popular. La consulta popular es para que la gente vote sobre unas reformas que han sido hundidas en el Congreso. Pues sin embargo, muchos sectores de la oposición le dicen al presidente Gustavo Petro pues que no es prudente que esté en esta zona del país, sobre todo cuando se han registrado estos hechos violentos. Sin embargo, el presidente confirmó que va a estar aquí en Cali hoy, 1 de la tarde Colombia, y que va a estar en una reunión, en un consejo extraordinario de seguridad con las autoridades locales, no solo del Valle del Cauca, sino también del Cauca, en donde se registraron esos hechos terroristas y manifestó a través de sus redes sociales que estudiará toda la información que relacionan a las oficinas de la mafia de la región con el atentado al senador Uribe Turbay. Román. Estamos escuchando a Lina Cárdenas, es periodista de la FM Cali. Lina, ayer conversamos con la abogada María Margarita Zuleta, quien fue viceministra de Justicia en Colombia, es hoy directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, y partía con ella con una pregunta que le voy a repetir a usted el día de hoy. Lo sucedió primero el fin de semana con el atentado a Uribe Turbay y luego todo lo ocurrido ayer. ¿Qué despierta en la gente, en el ciudadano? ¿Qué miedos refresca? ¿Qué fantasmas reaparecen en el colectivo colombiano el día de hoy?
Bueno, pues lo que todos estamos diciendo es que esto recuerda a los hechos violentos de hace 30 años, en donde, por ejemplo, en Colombia, para los que no conocen, han asesinado 4 candidatos presidenciales. Esto es producto, y había sido producto de la mafia. Estamos hablando de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Rodrigo Lara y también Carlos Pizarro, o sea, candidatos presidenciales que fueron asesinados, y toda esa situación con lo que sucedió con Miguel Uribe Turbay, más estos atentados terroristas, hacen que Colombia, pareciera que Colombia estuviera retrocediendo en materia de seguridad por lo menos unos 30 años. Lo que el presidente Gustavo Petro ha dicho y lo que les comenté ahora es que estos hechos estarían relacionados con las oficinas de la mafia. ¿Qué pasa con las disidencias? De lo que dicen las autoridades es que son grupos narcotraficantes en los que lo que dicen por lo menos las autoridades están atacándolos, cortándoles las rutas del narcotráfico, sobre todo aquí en el suroccidente del país, donde ellos pues sacaban sus grandes toneladas, sus grandes cargamentos a través de Buenaventura y el mar Pacífico. Pues lo que dicen las autoridades es que estas grandes incautaciones que han hecho pues han generado retaliaciones por parte de estos grupos narcotraficantes, como son las disidencias de las FARC. Lina Cárdenas nos acompaña. Cuando leemos el comunicado de las FARC-EP, hacen recomendaciones a la ciudadanía de evitar carros y zonas militares. Todo parece indicar que podrían continuar los atentados. ¿Qué dicen las autoridades en ese sentido? ¿Qué recomendaciones están haciendo a los ciudadanos? Bueno, pues en este momento están implementando lo que se llaman los corredores seguros, es decir, que las carreteras del suroccidente del país ya están replegadas tanto de policía como de militares. Pero lo que usted mencionaba es algo muy interesante, porque es que hay un comunicado, me imagino que el que usted se está refiriendo es al que está datado de 10 de junio. 10 de junio fue donde obviamente ocurrieron todos estos hechos Sí. terroristas. Le debo decir que aquí en la FM de RCN en Colombia conocimos ese comunicado el 6 de junio. El 6 de junio vimos la fecha y dijimos, no, pues se equivocaron estos grupos armados, pero no, ya tenían planeado realizar este ataque, lo cual para muchos sectores de la oposición, militares retirados, es un llamado a las autoridades. ¿Qué está pasando con la inteligencia militar, con la Sí. inteligencia policial? ¿Por qué no previeron esta ola terrorista cuando ya este grupo armado organizado residual había anunciado que iba a cometer estos actos, en donde hay muchos puntos en donde le recomendaban a la comunidad lo que usted está diciendo, no estar en sitios cerca donde está la policía, donde hay vehículos, porque pues iban a realizar unos ataques. Lo que están diciendo las autoridades es que van a seguir trabajando, van a reforzar la presencia militar y policial, sobre todo en estos sitios donde están las autoridades. Por lo menos ya hoy a Cali ingresaron 100 policías más, pues para replegarse en todo lo que es el área metropolitana y también las salidas de la ciudad, pues que la ciudad, como bien le estaba explicando, ha sido blanco de estos grupos narcotraficantes disidentes. También se espera que hoy, con la presencia del presidente Gustavo Petro y con la cúpula militar, haya más pie de fuerza al suroccidente colombiano, que pues es una de las regiones que más necesita seguridad. Lina, además de agradecer el tiempo que nos ha dedicado la mañana de hoy, quiero reiterar que la inmensa mayoría del pueblo venezolano tiene un afecto, un cariño tremendo, enorme, por Colombia, por los colombianos, por ustedes, nuestros vecinos, por lo que hay una absoluta empatía, una total solidaridad, y vaya nuestro mensaje, nuestro mayor deseo de que esto se solucione muy rápido y puedan volver a la paz, que no perfecta, pero a la paz tampoco total, habría que decir, pero a la paz que aspiran y buscan los ciudadanos colombianos. Nuestro mayor deseo. Así es, Roma, muchas gracias. Lo recibimos en Colombia con mucho cariño. Saben que entre nuestros países, Colombia y Venezuela, hay una hermandad, y por supuesto sabemos que ustedes nos acompañan de corazón. Así es. Es Lina Cárdenas que nos ha acompañado a nosotros, periodista de la FM Cali. Bueno, ¿con cuántas ganas deberíamos enviar nosotros un tren de paz, o como dicen los 10.000 maníacos, Peace Train? Suenan éxitos.